Bien, entendemos por trigonometría como la rama de la matemática que trata del estudio de las relaciones entre los elementos de los triángulos. Ese es el concepto, la definición que ustedes tienen del año pasado, que ustedes van a buscar y van a definir abundantemente. O sea, la trigonometría trata del estudio de las relaciones entre los elementos de los triángulos. Los elementos de los triángulos son 6. Los elementos de los triángulos son, sencillo, 3 ángulos y 3 lados. O sea, nosotros tenemos, por colocar un triángulo cualquiera, coloquemos este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, como es un triángulo, evidentemente tiene 3 lados, los cuales vamos a bautizar A, B y C mayúsculas, porque los ángulos siempre vamos a escribir en mayúsculas para esta oportunidad, y los lados serían entonces en minúscula A, B, C. 3 ángulos, aquí están los 3 vértices, y 3 lados. O sea, esos son los elementos de los triángulos. Les repito, la trigonometría, la rama de la matemática que trata del estudio de las relaciones entre los elementos de los triángulos. Y, además, su aplicación para la resolución de estos, de los mismos. Bien. Decía que los elementos son 3 ángulos, A, B, C mayúscula, y 3 lados, A, B, C. Resolver un triángulo, que lo vamos a aprender aquí en este curso, resolver un triángulo es la operación que consiste en conocidos algunos elementos del triángulo, conocidos algunos elementos del mismo, entonces nosotros a partir de ahí calculamos los restantes. Y para nosotros hacer esa operación necesitamos conocer muy profundamente lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de uno de sus ángulos agudos. En esta oportunidad tenemos un triángulo rectángulo. En este curso, desde ahora, nosotros nos vamos a enfocar solamente en un triángulo rectángulo. Ya ustedes saben, cada vez que tienen esa figura de un triángulo rectángulo, tienen que pensar en un personaje de nosotros, que es Pitágoras. ¿Por qué? Porque el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. En este caso, el ángulo recto es el ángulo A. Lo marcamos de esa forma. El ángulo recto porque mide 90 grados. El ángulo B y el ángulo C son ángulos agudos porque miden menos de 90. El lado transversal, este es el lado que atraviesa aquí, inclinado, en un triángulo rectángulo se conoce como la hipotenusa. Podemos decir que A siempre será la hipotenusa. Cuando decimos A, no es la literal, sino la posición que tiene. Independientemente de cómo le colocan el triángulo, ese lado que está así inclinado, siempre va a ser la hipotenusa. Si nos colocan el triángulo de esta forma, este lado aquí va a ser la hipotenusa. Si el triángulo está así, este lado de aquí será la hipotenusa. Los lados horizontal y el perpendicular aquí, el vertical, esos dos lados van a ser los catetos. Pues entonces vamos a decir que B y C serán los catetos. O sea, solamente le estoy haciendo un abuso de esto porque son conceptos que ustedes tienen, que van a buscar y lo estamos haciendo de manera de repaso. Las funciones trigonométricas son las relaciones entre los elementos de los triángulos. O sea, cómo se relacionan cada uno de los elementos de los triángulos, los ángulos y los lados. O en su defecto, para este triángulo rectángulo, los ángulos, la hipotenusa y los dos catetos.
Las funciones trigonométricas son 6. Vamos a colocar la abreviatura porque ya nosotros las conocemos. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí están las 6 funciones trigonométricas. Las 3 primeras, seno, coseno y tangente, se llaman funciones directas. Para irla clasificando, las 3 primeras, seno, coseno y tangente, son las funciones directas. Cotangente, secante y cosecante son las funciones inversas. ¿Qué es el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa del triángulo. Vamos a tomar, por ejemplo, el ángulo B. Vamos a decir, seno del ángulo B. Aquí. Seno del ángulo B. Seno, por definición, es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. En matemática, nosotros el término opuesto significa enfrente. Son 2 catetos, cateto B y cateto C. El cateto que está opuesto al ángulo B, que está de frente, es el cateto B. Por eso tiene la misma letra, pero minúscula. El cateto opuesto al ángulo B es el cateto B, el que está de frente. Repito, la misma letra, pero minúscula. Entonces, el seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que dijimos que este lado va a ser la hipotenusa, que la bautizamos con la letra A. Entonces, la relación sería B sobre A, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si es para el coseno, coseno es la relación entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo. Adyacente significa al lado, que le queda al lado. El cateto que le queda al lado, al ángulo B, que es el ángulo del cual estamos calculando o identificando las funciones trigonométricas, es el cateto C, porque es el que está al lado. Entonces, C sobre la hipotenusa, que es A. Ahí está. Coseno, relación entre el cateto adyacente, el que está al lado, y la hipotenusa. Para la tangente del ángulo B, por definición, la tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente, que sería B partido C. El opuesto, el que está enfrente, que es B, y el adyacente, que es el que está al lado. Esas son las 3 funciones directas, porque se obtienen así mismo directamente. Para la cotangente es la función inversa de la tangente. Recuerden que siempre hemos dicho que invertir es usted tener una persona así y ponerla así. O sea, lo que está abajo, arriba, y lo de arriba, abajo, invertirlo. Yo tengo este creyón en esta posición, ¿verdad? Si yo lo quiero invertir, entonces solamente tengo que ponerlo así. Lo que está arriba pasa abajo y lo de abajo arriba. En este caso, el numerador se convierte en el denominador y viceversa. La cotangente es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Lo opuesto de la tangente. La tangente es cateto opuesto y cateto adyacente. La cotangente es adyacente sobre cateto opuesto. Para la secante del ángulo B. La secante del ángulo B es la relación que existe entre la hipotenusa, que es A, y el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo B? El cateto C, porque está al lado. La secante es inversa del coseno. El coseno, C partido A. La cosecante, A partido C. Coseno, relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa.
Secante, relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Para la cosecante es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo B, el opuesto, el que está enfrente, que es la inversa del coseno. Fíjense, todo esto para que se vayan recordando, fíjense cómo identificamos las funciones trigonométricas por su abreviatura y siempre al lado de cada función trigonométrica colocamos el ángulo del cual estamos haciendo, determinando la misma. Bien, la abreviatura con el ángulo. Si es, por ejemplo, las funciones trigonométricas del cateto C que yo quiero, diría, por ejemplo, seno del ángulo C. Entonces, estaría aquí arriba ahora, ¿verdad? El concepto es el mismo y aplico con la figura, ¿no? Seno es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa del triángulo. Entonces lo aplico aquí. ¿Cuál será entonces el cateto opuesto al ángulo C? ¿El cateto B o el cateto C? Sería entonces el cateto C porque el que está enfrente. Por eso tiene la misma letra pero minúscula. La misma letra de ángulo pero minúscula. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, que dijimos que A siempre será la hipotenusa. Y así mismo siguen determinando las que faltan. ¿Alguna pregunta? Entonces, todas esas definiciones ustedes las van a tener en su cuaderno para nuestra próxima clase, que creo que es el viernes, ¿verdad? Y todo esto que he dicho, ustedes lo van a tener y lo van a definir bien claro, lo van a leer de nuevo, y en la próxima clase entonces nosotros abundamos muchísimo de eso. Entonces vamos a borrar, porque esto fue solamente un repaso, para pasar al tema que realmente nos atañe. Solamente quería que ustedes recordaran eso y lo tuvieran ahí. Hablemos ahora, ya después que hicimos este esbozo de trigonometría, hablemos ahora de lo que son las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas como su nombre lo indica, identidades, ¿no? Son igualdades, una identidad es una igualdad, son igualdades que contienen funciones trigonométricas y que solamente se va a verificar para determinados ángulos. Una identidad trigonométrica sencilla, digamos que es coseno de x por tangente de x es igual al seno de x. Esa es una identidad trigonométrica. Fíjense que tiene identidad porque una igualdad contiene funciones trigonométricas de cierto ángulo o de ciertos ángulos, y eso se va a verificar, o sea, se va a validar para determinados valores de esos ángulos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Tomen su calculadora. Dígame un ángulo para asignarle a la variable x. ¿Qué ángulo le asignamos? Dígame. 30. ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto? Ok, digamos entonces que x es igual a 30 grados. Tome su calculadora, por favor. X es igual a 30 grados. Sería entonces coseno de 30 grados por la tangente de 30 grados debe ser igual al seno de 30 grados. Háganlo con su calculadora. Multipliquen coseno de 30 por tangente de 30 y le dan a igual. Me dio 0.5. 0.5, muy bien. Ahora, borre todo eso. ¿Ya lo borró? Ahora, determina el seno de 30, a ver cuánto es. El seno de 0.5. Lo mismo. 0.5. 0.5. ¿Lo ven? Porque son identidades trigonométricas. Si yo multiplico el coseno por la tangente de un ángulo, del mismo ángulo, me va a dar entonces el seno
de ese ángulo. Si quieren, tomen otro ángulo y hagan lo mismo. Y le va a dar igual que el seno del ángulo. Bien. Eso solamente para que lo tengan como ejemplo. Esas son las identidades trigonométricas, igualdades que contienen funciones trigonométricas para ciertos ángulos y solamente se va a verificar con determinados valores de esos ángulos. Bien. La otra parte que nos toca, muy fundamental, es la primera relación fundamental. Valga la redundancia. Primera relación fundamental. Que no la vamos a deducir, solamente nos vamos a quedar en la ecuación. La primera relación fundamental es, vamos a decir, la expresión seno cuadrado de x, como es x, puede haber colocado cualquier otra letra, por coseno cuadrado del mismo ángulo, es igual a 1. O sea, dicho en otras palabras, esta expresión es llamada primera relación fundamental. ¿Cómo se expresa? Se expresa muy sencillo. La suma de los cuadrados de los senos y cosenos de un mismo ángulo es igual a la unidad. O sea, la expresión seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Repito, como es x, pudo haber sido cualquier otra letra. La suma de los cuadrados del seno y coseno, o de los senos y cosenos de un mismo ángulo es igual a la unidad. O sea, es igual a 1. O sea, si yo le pido a ustedes, escriba la primera relación fundamental, usted solamente va a escribir la ecuación. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Si le digo, exprese la primera relación fundamental, entonces usted me dice, la suma de los cuadrados de los senos y cosenos de un mismo ángulo es igual a 1, es igual a la unidad. Nosotros de esta primera relación fundamental, nosotros vamos a obtener la identidad trigonométrica para el seno y coseno. O sea, vamos a decir que de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, digamos que seno cuadrado de x da igual a 1 y el coseno viene negativo, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo. Quiere decir que el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Y de la misma forma, coseno cuadrado de x es igual a 1 y el seno viene negativo. O sea que el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de x. Si termino de despejar, ya ustedes saben que solamente hay que sustituir el 2 por un radical. Eso por esa parte. Las otras identidades vamos a colocarla aquí. Las otras identidades, simple. Ya tengo seno y coseno, entonces, tangente será igual a seno partido coseno. La cotangente, ya sabemos que la cotangente es la inversa de la tangente. Si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. La secante. Nada, se me está frizando y se ve pila de borroso. No, se ve muy mal y se está cortando. Que el internet nos está dando. Bueno, no es a mí sola, profe.
no, yo envío una foto de esto. Aquí está entonces la identidad para la tangente, para la cotangente, para la secante y para la cosecante. Repito, tangente es seno sobre coseno, la cotangente coseno sobre seno porque es la inversa de la tangente. De la misma forma, la secante es inversa del coseno, o sea, 1 sobre coseno. Y la cosecante es inversa del seno, es decir, 1 sobre seno. Y como colocamos X como la letra elegida, en cada una le ponemos esa letra. Le envío entonces ahora una imagen de la pizarra, o si uno de ustedes puede hacerlo,